Muchas personas han ido a la iglesia por años, pero nunca se han acercado a Dios y nunca han experimentado el acercamiento de Dios a sus vidas. Se quejan de que adorar es difícil y en sus devocionales diarios parecen enfrentar barreras insuperables. La adoración que Dios requiere no puede ser entorpecida por tales barreras. Como veremos, hay algunas de las clases de adoración presentadas en las Escrituras que rompen todo tipo de barreras. Bienvenidos una vez más a nuestras noches de fuego vivo. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos en este tiempo. Señor, perdónanos, Padre, por todas nuestras iniquidades. No somos dignos de ser llamados tus hijos, pero te damos gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia y por tu gracia que nos ha alcanzado. En esta noche te pedimos, oh Rey, que nos ayude, Señor, a poder recibir tu palabra. Prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra y para poder ponerla en obra. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de John MacArthur, Adorar, la máxima prioridad. Y en esta noche veremos la adoración que supera los obstáculos. Hay 3 tipos de adoración presentadas en las Escrituras que rompen todo tipo de barreras. Y la primera que vamos a estudiar en esta noche es la adoración de arrepentimiento. David había cometido un gran pecado que desde luego había generado una barrera entre él y Dios. Cometió adulterio con Betsabé y después asesinó a su esposo. Como resultado del pecado, Betsabé tuvo un hijo y murió. David sabía que Dios lo estaba castigando. Y esta es la respuesta que dio. En 2 de Samuel 12:20 dice lo siguiente: Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Esta es la adoración de arrepentimiento. David estaba en medio de una situación trágica, la pérdida de su bebé, y aún así adoró a Dios, porque sabía que había recibido lo que merecía. Aún al recibir el castigo, adoró. El castigo siempre llama a la alabanza. Dios nos castiga porque nos ama y nuestros corazones deben responder con adoración. El arrepentimiento genuino sucede cuando el alma dice: he pecado y merezco ser castigado, he negado la verdad y, lo más importante, he pecado contra Dios. Justo en medio del castigo, la adoración de arrepentimiento produce un fluir del corazón ante Dios, una confesión de culpa y un reconocimiento de que obtenemos lo que merecemos sin importar cuál sea la calamidad. Donde no hay alabanza, sino ira y amargura contra Dios, no hay arrepentimiento genuino ni confesión de pecado. Así fue como David entró a la casa del Señor y lo adoró, aun cuando lo estaba corrigiendo. Y esta es la clase de compromiso para adorar que necesitamos. La segunda clase de adoración que rompe barreras es la adoración de sumisión. Cuando Job escuchó las noticias de que todo lo que amaba se había desvanecido, sus hijos, sus posesiones y sus animales, adoró. La Biblia dice en Job capítulo 1 versículo 20 a 21: Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Muchas personas se hubieran amargado y hubieran preferido maldiciones contra Dios. Job no había pecado como David. Dios no le estaba castigando por algún pecado, sino que le estaba permitiendo a Satanás que lo probara para sus propósitos. La respuesta de Job demuestra sujeción incondicional. Muchas personas, muchos de nosotros, no somos capaces de adorar a Dios porque rehusamos aceptar el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas, trabajos, carreras, parejas, nuestros hijos u otras circunstancias que Dios trae a nuestras vidas. Reaccionamos con amargura y no podemos adorar. Job fue capaz de ver más allá de sus circunstancias presentes para ver la bondad de Dios en su plan. Dijo: Él en cambio conoce mis caminos
Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Capítulo 23, versículo 10. Cuando Dios trae circunstancias negativas a nuestras vidas, siempre tiene un propósito positivo. De hecho, invariablemente estamos en problemas cuando no tenemos problemas, ya que no podemos crecer. En Jeremías capítulo 48:11, Dios se prepara para juzgar a Moab y dice: Moab ha vivido en paz desde su juventud, ha reposado sobre sus heces, no ha pasado de vasija en vasija, ni ha ido jamás al exilio. Por eso conserva su sabor y no pierde su aroma. El pueblo de Moab había tenido todo tan fácil y cómodamente que se había vuelto rancio. La analogía que usa Jeremías es propia de la vitivinicultura. En los días de Jeremías, los vitivinicultores ponían uvas aplastadas en un envase y dejaban que se asentaran. Al final, el amargo y el sedimento, conocidos como los pozos, se acumulaban en el fondo. El vitivinicultor drenaba el contenido en otro envase, de modo que el amargo quedaba al fondo del segundo envase con más sedimentos. Después, ponía el vino en otro envase y otro, y durante un lapso se removían todos los sedimentos y el amargo se usaban para hacer vinagre. Así el vino quedaba con un aroma dulce, según la preferencia del vitivinicultor. Moab nunca perdió su amargo, porque los habitantes nunca enfrentaron situaciones difíciles en las que pudieran expulsarlo. Estamos mejor en la vida si Dios nos pone a prueba tras prueba, porque cada vez que estamos en una de ellas, cuando nos encontramos en circunstancias indeseables, se va removiendo un poco de amargura en nuestras vidas. Finalmente, un día Dios nos sacará de la última prueba y todo lo que quedará será el aroma dulce que Él estuvo buscando todo el tiempo. La amargura se habrá ido. Un tercer tipo de adoración que remueve las barreras es la adoración de devoción. Se ve en la vida de Abraham. Dios le había ordenado ofrecer a su hijo Isaac como ofrenda ante él. Esto implicaba asesinarlo y quemarlo en un altar. Génesis capítulo 22 relata lo sucedido. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: «Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes». Parece increíble que Abraham, sabiendo que Dios tomaría la vida de su hijo, fuera capaz de ver este acto como una muestra de adoración. Se había dedicado a adorar, sin importar el costo. Pudo ver más allá de las barreras del dolor, la dificultad y la pérdida de su hijo y adoró. Algunas personas no adoran a Dios porque sienten que hacerlo puede implicarles un pequeño sacrificio de tiempo y esfuerzo. ¿Qué tanto desearía su ser hundir un cuchillo en el pecho de su hijo amado y llamarlo adoración porque Dios así lo ha mandado? Es digno de resaltar que Abraham no usó la palabra sacrificio, vio más allá. Estaba tan dedicado a adorar a Dios que vio más allá de la agonía inmediata y estuvo dispuesto a pagar el terrible precio, si eso era lo que Dios quería. Tal como un adorador verdadero estaba dispuesto a ofrecer adoración con devoción, aunque tuviera que pagar el costo más alto. Oremos, hermanos. Dios, gracias por este tiempo y este momento. Gracias, Señor, porque a través de este espacio, Señor, nos recuerdas, Padre Santo, la adoración. Nos recuerdas la devoción que debemos tener hacia ti, Señor. Nos recuerda, Señor, que la adoración, Dios, puede romper barreras. Nos recuerda que aún, Señor, en medio del castigo a causa de nuestro pecado, Señor, y que ese castigo lo recibimos porque tú lo das con amor, porque amas a tus hijos, Señor, aún en medio de ese castigo podemos adorar, Señor. Aún, Señor, en ese
procesos, Señor, podemos tener esa adoración de arrepentimiento que pueda subir con olor fragante delante de ti, Dios. Gracias, Padre, porque aún también en medio de las pruebas, Señor, que son para sacar el aroma más dulce, Señor, que pudiera haber en nuestro ser, Dios, también podemos adorar, también podemos rendirnos delante de ti. Gracias por las pruebas, Señor, porque nos hacen, Señor, perder la amargura, Dios, a causa del pecado. Gracias, Señor, por este tiempo y por este espacio, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer y a poner en obra tu palabra, Señor. Que esta palabra, Dios, haga efecto en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Hermanos, les recordamos visitar nuestra página web www.icctg.com y acceder a todo el recurso dispuesto para ustedes. Bendiciones.